Ok, buenos días, iglesia. Estoy muy contento de volver a tener la oportunidad de compartir con ustedes el día de hoy. No había podido antes, no porque no quisiera. Realmente sí me apasiona mucho poder compartir las maravillas de Dios, pero había estado ocupado porque como iglesia tenemos algunos proyectos, entonces estaba de cabeza ahí. Pero hoy estoy muy feliz de compartir con ustedes. Veo que muchos siguen en fiesta y quiero felicitarles a los que están hoy aquí porque escogieron la mejor parte, como María, ¿no? Ok. En esta mañana quiero compartirles un tema muy particular. Es acerca del enemigo, no es el diablo. Y no porque queramos magnificarlo o exaltarlo, no, yo estoy consciente y creo totalmente que Él fue vencido hace cientos de años por nuestro Señor. Amén. Y estoy convencido que servimos y creemos en un Dios todopoderoso, fuerte, grande, valiente, lleno de amor como ustedes no se imaginan, y nada ni nadie puede compararse a Él en lo más mínimo en todo el cosmos. Entonces, pero sí creo que el enemigo quiere fastidiarnos la vida a como dé lugar, quiere desviarnos del propósito de Dios, desea distraernos, destruirnos. Entonces, sobre eso quiero hablar el día de hoy. Si yo fuese el diablo. Quiero que me acompañen al libro de Efesios, capítulo 4, verso 27. ¿Sí está en pantalla? Sí. Ok. Dice, no le den lugar al diablo. La versión Dios habla hoy dice, no le den oportunidad al diablo. La nueva versión internacional dice, ni den cabida al diablo. En otras palabras, el Señor a través de Pablo nos está diciendo, no se dejen usar por el enemigo. Y para esto debemos saber cómo opera el enemigo. En Juan capítulo 10, verso 10, dice, el propósito del ladrón, refiriéndose aquí al enemigo, es robar, matar y destruir. Pero nuestro Señor vino a darnos vida y vida en abundancia, ¿verdad? Ok, en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice, ¡hey! Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Llevo varias semanas pensando, meditando, si yo fuese el diablo. Si yo fuese el diablo, entendiendo esto que acabamos de leer, si yo fuese el diablo, ¿qué haría para hacer caer a la gente? Si yo fuese el diablo, ¿qué haría para hacer caer a Johan? Para destruir el hogar de Johan. Y wow, quedé aterrorizado de cómo en muchas ocasiones me he dejado usar por el enemigo para dañar a otras personas y como otras personas sin saberlo se dejaron usar por el enemigo para dañar en este caso a mí, mi vida. Entonces, el propósito del enemigo es destruir el avance del reino de Dios. Y eso lo vemos a través de todas las escrituras, ¿verdad? Y para esto, obviamente, Él va a atacar a la iglesia. Pero cuando hablamos de la iglesia, nos referimos a las personas que están dentro de la iglesia, a las personas que hacemos la iglesia, a las personas que hacemos parte de la iglesia, no a la edificación. Entonces, Él va a atacar a los hogares de la iglesia.
Él va a atacar a los matrimonios de la iglesia y a todas las personas de manera individual. Y para que nosotros no seamos el instrumento utilizado por el enemigo, debemos conocerlo. Y creo que es nuestro deber, lo he podido entender hasta hace unas cuantas semanas. Debemos preguntarnos constantemente de qué manera el enemigo me puede usar a mí como un instrumento, como un arma para destruir a otras personas. El motivo de este mensaje del día de hoy es que podamos analizarnos a nosotros mismos, mirarnos hacia adentro y ver en qué cosas estamos dando, como dice Efesios 4:27, en qué cosas le estamos dando oportunidad al enemigo. Y en esta mañana quiero que tengamos 4 cosas presentes para esto. Primero, el enemigo tiene un objetivo, un blanco. ¿Cuál es ese objetivo? Son los hogares, los matrimonios, los líderes de la iglesia y también las personas en general. Si vamos al libro de Efesios, capítulo 6, verso 16, ¿sí está en pantalla? Ok, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ok, esto me da a entender muchas cosas si nos ponemos a estudiar. Ok, nos dice que levantemos el escudo de la fe. ¿Para qué es un escudo? Un escudo es para protegernos, para defendernos, ¿verdad? Entonces me da a entender, obviamente, que alguien nos está atacando. Entonces, segundo es el atacante, nuestro enemigo. Este versículo también me da a entender que está lanzando dardos o flechas, ¿verdad? ¿Y cómo lanzamos los dardos o las flechas para ser efectivos? Usando un arma. ¿Qué arma usamos para lanzar flechas o un dardo? El arco. Ahora, el arco no es bueno ni malo, es un arco, es una herramienta, es un arma, ¿no? Pero ahí está el problema y que a la vez es interesante. Nosotros en muchas ocasiones somos el arco. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que el enemigo nos está usando. Vamos al libro de Lucas, capítulo 17, verso 1 y 2. Dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, los tropiezos son inevitables. O sea, van a pasar, mi cholo, pasan, son inevitables. Pero hay de aquel que los ocasiona. Verso 2, más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Wow. Quiero que leamos el verso otra vez. El verso 2 dice, más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir como el arco en las manos del diablo. Qué fuerte, ¿verdad? Ok, entonces ya tenemos el objetivo. 2, tenemos el atacante, nuestro enemigo. 3, el arma. Ahora 4, según él dice que nos lanza dardos de fuego. Ok, ¿qué son esos dardos de fuego? ¿No se han puesto a pensar? ¿Qué son los dardos de fuego? Porque sí, la palabra dice que me lanza, pero ¿qué son? ¿O qué efecto tienen en mí? Entonces yo me puse a hacer una lista y en esta mañana yo quiero compartirles acerca de mi experiencia, de lo que he vivido y de lo que he podido, la oportunidad que he tenido de conocer de otras personas. No les voy a hablar de algo que no conozco y mucho menos que no he vivido porque pues no tendría mucho sentido. Entonces hice una lista de lo que pudieron ser esos dardos de fuego para mi vida y en lo que en ocasiones me presté sin darme cuenta para que el enemigo lanzara esos dardos a otras personas. Entonces, ¿qué son los dardos? Son la acusación. Wow, a veces somos tan rápidos al acusar, ¿verdad? O cuando nos están acusando, cuando estamos siendo acusados,
cómo eso nos hiere a nosotros. La condenación, somos rápidos a condenar. Tú y tú. O ese sentimiento que llega a nuestra vida porque tal vez hemos hecho cosas que no son correctas y tenemos un sentimiento de condenación y perdemos muchas bendiciones. La división, la confusión, la exageración, las inseguridades, la intimidación, el desánimo, el perder toda esperanza, la incredulidad, el estrés incluso, la angustia, la soledad, las enfermedades, la duda, el temor, el dañar la imagen o reputación de otra persona. Estas son flechas que usa el enemigo y te dañan. Entonces, teniendo estas 4 cosas presentes, si yo fuese el diablo, ¿qué haría para detener el avance del reino de Dios? Mi invitación en esta mañana es que ustedes por estos siguientes 30 minutos piensen, ¿qué harían si ustedes fueran el diablo para detener el avance del reino de Dios? Porque lo primero que yo haría sería dividir la iglesia. Oh, sí. En muchas ocasiones yo les he compartido a ustedes que llevo más de 25 años sirviendo en la iglesia, solo que tengo cara de niño, alma de hombre, como dice la canción por ahí. ¿No? Llevo más de 25 años sirviendo en la iglesia. He sido parte de la iglesia, he servido, he sido usado por el Señor en la iglesia. He estado en las entrañas de la iglesia y entiendo lo importante que es la iglesia para Dios, lo importante que es la iglesia para la sociedad, lo importante que es la iglesia para cada persona. Es muy importante. Y lo primero que yo haría sería dividirla. ¿Y cómo haría esto? Esto lo haría destruyendo los matrimonios de la iglesia, destruyendo los hogares, pero también dividiendo el núcleo de la iglesia, rompiendo las relaciones que de manera estratégica Dios ha puesto dentro de una iglesia, rompiendo las relaciones entre los equipos de trabajo o ministerios aquí en la iglesia. Pero además de esto, yo acabaría con toda empresa que ha sido levantada por Dios para financiar y extender el reino de Dios. O sea, no me limitaría únicamente a estas 4 paredes, porque soy consciente que Dios bendice a muchas empresas para ser usadas en el reino de Dios y por ende pues se convierten en un blanco. Hasta ahora no conozco la primera iglesia que haya sobrevivido al divorcio de los pastores. Es triste. He conocido algunas que han medio naufragado, pero tiempo después se acaban. Entonces el enemigo va a trabajar fuertemente en destruir el matrimonio de los pastores. Y si no lo logra, va a trabajar fuertemente en destruir el matrimonio de los líderes. Imaginen, si son el enemigo, ok, voy a destruir cierto matrimonio. Y luego dice, ok, para esto voy a usar a esta mujer, o voy a usar a este hombre, o X circunstancia. Él escoge a las personas que va a usar, lo cual me da pie a mí de hacerme una muy buena pregunta. ¿Qué perfil tengo yo que es atractivo para el enemigo y él quiera usarme como un arco? ¿Qué perfil tengo yo? Porque él escoge a las personas. Te va a escoger a ti para hacer esto allá. Entonces quiere decir que él ve algo en mí que le agrada o que lo quiere usar. Entonces
les recuerdo, el motivo de esto es que podamos analizarnos, el motivo de este mensaje, analicémonos a nosotros mismos. Ok, ¿qué debilidades tengo? Que el enemigo se puede aprovechar de eso. Entonces, si usted sabe de una persona casada que se siente atraída o atraído hacia usted y usted alimenta ese deseo, usted está siendo usado por el enemigo. Usted está siendo usado para destruir la iglesia del Señor. Y ahora, Él no se va a limitar a un solo matrimonio. Él va a lanzar a todos. Por eso dice, ay de aquel. Wow, es muy fuerte esa palabra. Ay de aquel que en este caso se deje usar por el enemigo para acabar un matrimonio. Ay de aquel, como leímos al comienzo, más valdría, ¿no? Duro. El enemigo sabe también que uno de los requisitos de un pastor, según 1 Timoteo 3:4, ok, creo que ahí no está, dice, debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. El otro objetivo del enemigo es que los hijos se rebelen en contra de sus padres y se rebelen en contra de Dios. El objetivo es destruir la iglesia. Entonces, de ley, voy a caerle a los hogares. Hace semanas que estaba pensando al respecto, pude darme cuenta cómo yo, cuando era adolescente y un poquito ya más mayor, cuando vivía todavía con mis padres, me dejé usar de muchas maneras por el enemigo, no me había dado cuenta. Obviamente los jóvenes, los adolescentes son más propensos a caer o a dejarse usar por el enemigo debido a su crecimiento y debido a que tienes todo alborotado y ni siquiera sabes qué es lo que quieres. Pero en muchas ocasiones me dejé usar por el enemigo, traje división a mi casa, puse a mi mamá en contra de mi papá y a mi papá en otras ocasiones en contra de mi mamá y traje riña, conflicto. Me estaba dejando usar por el enemigo. Tanto los hijos como los padres podemos ser usados para esto. Ahora es que no solo le echamos la culpa a los hijos, no. Nosotros los padres también, yo me he dado cuenta porque me he estado analizando a mí mismo y me he dado cuenta cómo nosotros los padres en ocasiones también sofocamos a nuestros hijos. Yo a mis dos hijos, al mayor y al segundo, los he sofocado tanto, también los he fastidiado con las cosas de Dios, creyendo que yo estaba haciendo cosas bien y estaba haciendo todo lo contrario. O también podemos irnos al otro extremo, totalmente permisivos. Haz lo que quieras, allá tú, la vida te va a enseñar. En toda iglesia hay un grupo de personas que han sido puestas por Dios, es el núcleo de ese lugar. Y el enemigo sabe exactamente quiénes son esas personas. Entonces, ¿cuál es su objetivo? Dividirlas, ponerlas a pelear, obsesionarlas con algo en particular, a alguien dentro de ese núcleo, va a ponerse a distorsionar lo que estamos diciendo, exagerar las faltas, obsesionarnos con algo en específico de esa persona. Y por eso, insisto, debemos preguntarnos constantemente de qué manera me podría estar usando a mí el diablo como un arco para dividir. También después de este núcleo están las columnas de la iglesia, los diferentes equipos de trabajo, los ministerios. Y yo creo que las columnas de esta iglesia saben que lo son. Y si usted no lo sabe, es importante que hoy empiece a verse como una columna de este lugar, porque cada uno de ustedes es una pieza fundamental en lo que es esta iglesia. Entonces, ¿qué va a hacer el enemigo? Va a debilitar, pero también va a dividir las columnas. Insisto, debemos preguntarnos constantemente
¿De qué manera me va o me está usando a mí el enemigo para dividir las columnas de la iglesia? Ahora, el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio para Dios? Wow, yo creo que eso es algo tan complejo, profundo. El matrimonio es símbolo, representa unión, unidad, pureza, representa fuerza, multiplicación, crecimiento, amor. Y no amor del que, oh, yo te amo tanto, mi amor. Amor del que tú estás dispuesto a dar lo que sea, a darte completamente sin esperar nada a cambio. Entonces, si yo fuese el diablo, destruiría los matrimonios de la iglesia. ¿Y cómo haría esto? Hay muchas maneras, yo he pensado en algunas porque las he vivido. Distorsionando las palabras entre el esposo y la esposa. Otra cosa que utilizaría sería exagerando las faltas de la otra persona. Y todos tenemos faltas. Es que mi marido es un vago, perezoso, no tiene visión, solo quiere estar ahí sentado en esa silla viendo el fútbol. Por suerte no veo fútbol, pero ¿no? Exageramos las faltas, la falta de empuje, la falta de emprendimiento. Es que él o ella no es un líder, es que él o ella es perezoso, perezosa, es desordenado, sí, son faltas, ¿sí? Pero no las exagere. Otra manera que utilizaría para destruir el matrimonio, y un consejo que te puedo dar el día de hoy, es que no hagas esto. No hagas esto porque no tienes idea el daño que causas en la otra persona, el daño que causas en tu propio hogar y a ti mismo, trayendo un manto de amargura a todo lo que es tu casa. Y es recordándole a una de esas personas todos los pecados del pasado. No lo hagas. No lo hagas. Todos hemos cometido errores. Todos. Y si tú cometiste, según tú, un error menos grave que el de la otra persona, eso no te da derecho a ti de venir y juzgar y condenar, así tú te hayas sido herido, porque lo que fue herido fue tu ego. ¿Cuánto Dios, que nosotros somos malvados y Él nos da cosas buenas y está dispuesto siempre a perdonarnos y no trae a memoria nada de esas cosas? No lo hagas. Otra cosa que utilizaría sería poner videos en la mente de uno de ellos para que tengas celos. Entonces así te desesperas, no puedes concentrarte. Haces cosas de las que te vas a arrepentir, vas a decir palabras de las que te vas a arrepentir después. Otra manera es despertar fastidio hacia todo lo que la otra persona es. Es que me fastidia cómo camina, me fastidia cómo mira, me fastidia cómo come, me fastidia cómo se sienta, me fastidia cómo se viste, me fastidia cómo huele, me fastidia cómo, no sé, ¿no les ha pasado a veces? No sé. Esa es otra manera que yo utilizaría. Me fastidia cómo mueve las manos, me fastidia que tenga ese tic, o qué sé yo. Otra manera en la que el enemigo destruiría un matrimonio, esa también es, todas son, es creando situaciones en donde la necesidad que todos tenemos de ser aceptados, de ser valorados, de ser amados,
de ser apreciados, porque todos tenemos esas necesidades, sea suplida por un tercero, creando así división en nuestro corazón. Es importante que como matrimonio nos estemos nutriendo el uno al otro en estas necesidades que tenemos, porque todo ser humano tiene estas necesidades. Porque el enemigo es 1A creando este tipo de situaciones. Pero si nosotros nos hemos estado nutriendo en estas áreas, por más que estén esas situaciones, no pasa nada. Entonces, hablando acerca del corazón, si yo fuese el enemigo, apartaría el corazón de los cristianos de su Dios. La Biblia dice que Salomón tuvo muchos amoríos con muchas mujeres y eso hizo que su corazón se desviara del Señor. En Primera de Reyes, capítulo 3, verso 4 dice: en total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. No sé cómo hacía este hombre. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Verso 4: cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David, su padre. Y créanme que yo sé qué es lo que se le desvía a uno el corazón de Dios, y no porque haya tenido toda esa cantidad de mujeres. Por diferentes circunstancias de la vida que me tocaron, yo terminé trabajando en una discoteca. Terminé trabajando en una discoteca a un país al que vine a servir como misionero, a un país al que vine a servir en la iglesia. Terminé trabajando en una discoteca, jueves, viernes y sábado hasta las 4 de la mañana. Y poco a poco mi corazón se fue desviando del propósito de Dios que tenía con mi vida. Conocí muchas personas, muchísimas. No puedo decir que personas buenas o personas malas. Conocí muchísimas personas. Hice bastantes amigos. Amo a algunos amigos y oro por ellos siempre para que vuelvan sus corazones a Dios. Pero eso hizo que mi corazón se fuera desviando de lo que Dios tenía para mi vida. Dejé de soñar. Yo era una persona muy soñadora, recuerdo, muy soñadora. Y no porque me gustara fantasear, no. Me gustaba soñar y llegar a cumplir esas metas, esos sueños. Aquí están mis padres que lo saben. Y en muchas ocasiones cumplía esos sueños, pero dejé de soñar. Perdí toda pasión por las cosas de Dios. Y también recuerdo que era una persona muy apasionada por Dios, no como lo soy ahora, pero era muy apasionada y me gustaba hacer cosas para Dios y mejor dicho, Dios para aquí, Dios para allá, y mejor Dios era todo. Ya no sentía pasión por las cosas de Dios. Lo peor, ya no me veía sirviendo en la iglesia. Y yo desde muy pequeño sabía que mi llamado era servir a Dios en la iglesia. Y ya no me veía sirviendo en la iglesia. Yo doy gracias a Dios porque Él nunca se rindió conmigo. Jamás, nunca se rindió. Y si tú estás ahí y crees que Dios se ha rendido contigo, eso es una mentira de Satanás, porque Él no se rinde contigo. Yo hice muchas cosas malas, atrocidades, cosas de las que me avergüenzo completamente, de que estoy totalmente arrepentido. Usé a muchas personas, me aproveché de ellas, me aproveché de sus sentimientos. Hubo un momento de mi vida en la que yo dije: ¿sabes qué, Dios? No quiero saber nada de ti. No quiero saber nada de ti. Una persona, estúpido, ¿sí o no? Porque una persona que había servido muchos años en la iglesia, que había experimentado a Dios, que había
sido usado por Él, vengo y le digo, ¿sabes qué? No quiero saber nada de ti. Y si me tengo que ir al infierno, pues me voy. Pero no quiero saber nada de ti. Me arrepiento de haber seguidote a ti, Dios. O sea, estaba mal de la cabeza en esa época, creo. Y yo estaba muy molesto con Dios. Estaba molesto completamente. Y por eso dije ese tipo de cosas. Estuve en lugares horribles. Estuve en lugares devastadores que ustedes no tienen ni idea que hay aquí en esta ciudad. Estuve ahí y recuerdo que mientras yo hacía cosas que no honraban a Dios en lo absoluto, yo sentía en mi interior que Él me decía, Johan, vámonos, vamos de aquí. Tú no perteneces a este lugar, tú no tienes nada que hacer aquí. Yo decía, no, Dios, cállate, cállate. No quiero saber nada de ti. No quiero saberlo. Déjame en paz. De nada me sirvió ser una buena persona religiosa, ¿no? De nada me sirvió portarme bien tantos años. Mira cómo me pagas. Vete. Pero Él nunca se rindió conmigo. Jamás. Mientras yo estaba en esas cosas feas que hacía, yo sabía que Él estaba ahí cuidándome. Su gracia es tan grande, es su gracia. Él estaba ahí cuidándome y en muchas ocasiones cuidó mi vida ante cosas que atentaban hacia mi integridad física. Y Él estaba ahí cuidándome. Y Él nunca se rindió. Y en muchas ocasiones yo quise salir de eso, de esas cosas. Y no porque quiero volver a Cristo, no. Simplemente eran cosas muy densas y no quería ser parte más de eso. Y yo quería salir de ahí. Pero cada vez que yo quería salir me comprometía más. Y eso hacía que me hundiera más en eso. Y yo quería salir y más me hundía. Y cada vez era más difícil para mí. Y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver, a veces, como poder ver todo el escenario donde tú estás y todo lo que está pasando. A mí me pasó eso. En algún momento, en uno de esos momentos, tuve esa oportunidad y me vi lo vacío y solo que estaba, porque en algunas ocasiones tú puedes estar con muchos amigos que pueden decir que están ahí para ti, pero realmente estás solo, estás vacío, tal vez estás lleno por unos minutos quizás, pero a la final estás solo y vacío. Entonces me sentí tan decepcionado de mí mismo, de mi vida, de cómo dejé que no hice lo de Efesios 4:27, que dice: no le den oportunidad al diablo, ¿no? Hice todo lo contrario, le di oportunidad y él vino sin dudarlo y hizo lo que quiso conmigo. Y me vi y dije, estoy decepcionado de mí mismo, de cómo permití ser usado por el enemigo, cómo permití que mi hogar fuera casi destruido. Y recuerdo que en ese momento yo dije, Señor, sálvame. Sálvame porque no quiero más esto. Y recuerdo, experimenté, no terminé siquiera de decir lo que quería decir. Y experimenté cómo Dios entró a ese lugar, tanto física como espiritualmente, porque era devastador. Entró con su furia de amor, porque su amor es furioso, su amor es pura furia, su amor es salvaje. No sé si ustedes alguna vez han experimentado el amor de Dios de esa manera, pero para mí el amor de Dios es salvaje, es furia su amor. Y vino con su amor y ese amor que te arrolla completamente y te sumerge y vino completamente a mí y con sus hermosos brazos de amor me tomó y me sacó de ahí ese lugar. Y perdón que me desvíe, pero esto es muy, me apasiona tanto y a veces me pongo como una niña llorando esto porque veo cómo Él no se rindió conmigo. Y aunque dije tonterías,
Él no esperó ni siquiera que yo terminara de decir las cosas para librarme de todo eso. Si yo fuese el enemigo, quitaría la visión a las personas que fueron puestas estratégicamente por Dios en la iglesia. Y es posible que alguien que esté aquí ahora sienta que ya no es parte de esta iglesia. Por eso quiero hablarle a esa persona en particular. Eso que tú estás creyendo es una mentira del enemigo. Eso que tú estás creyendo es mentira. Dios te ha puesto en este lugar. Usted es una columna en lo que es esta iglesia. No le creas las mentiras al enemigo. Lo que pasa es que perdiste la visión. Y la Biblia nos da varias razones por las cuales perdemos la visión. Una, la visión la perdemos cuando nos alejamos del dador de la visión. Dos, la visión se va cuando hay pecado, cuando hay orgullo en nuestra vida, cuando tenemos nuestro ego demasiado alto, entonces solo tenemos nosotros la razón. La visión se va cuando nos relacionamos mal. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. La visión se va cuando ya no nos sentimos parte de lo que Dios está haciendo. Y si tú no te sientes parte de esta iglesia, quiero decirte hoy que eres parte de esta iglesia. Tú eres parte de lo que Dios está haciendo aquí en esta iglesia. Si yo fuese el diablo, destruiría los corazones de las personas. Corazones rotos por promesas no cumplidas. Corazones rotos por noviazgos quizás fuera del tiempo o de la voluntad de Dios. Ahora, la Biblia me dice en Proverbios, sí, que cada quien es responsable de su corazón. Pero también me dice, ay de aquel que le rompe el corazón a alguien por solo querer darle riendas sueltas a sus pasiones o deseos carnales. Ay de aquel. Si yo fuera el diablo, enfermaría y debilitaría a las personas. Ahora, yo personalmente no creo que de manera directa yo pueda enfermar a alguien. No sé si usted alguna vez ha escuchado, es que por su culpa me enfermé, es que por la culpa de la iglesia me enfermé, por salir tarde, esas reuniones que ustedes terminan tarde. No, señor, no. Bájate de ese bus porque por ahí no es la cosa. Lo que yo sí creo es que por medio de mis palabras o de mis acciones yo pueda angustiar, deprimir, preocupar a alguien y eso le pueda generar una enfermedad. Insisto nuevamente, preguntémonos constantemente de qué manera el enemigo me puede usar a mí para dañar a otra persona a través de mis palabras o de mis acciones. Ahora, yo sé, tú me dirás, Johan, ya estás hilando muy fino, todo lo quieres satanizar, no, y yo no soy de esos, pero el enemigo no va a perder oportunidad de ninguna manera para usarnos, para traer división, para dañar, para corromper. Ahora, si yo fuese el diablo, esparciría un rumor para dañar la reputación de una persona. Wow, y eso sí que suele pasar, ¿no? A veces nos gusta tanto el chisme. Y verán que el chisme tiene una característica, y en su mayoría es que es una verdad. Pero ahí está el lío, ahí está el asunto. ¿Con qué intención yo digo esa verdad?
con la intención de unirme a la causa de esa persona, con la intención de construir, con la intención de orar por ella, o con la otra intención, o con la intención de dañar, de hacerlo quedar mal, de desvestirlo frente a los demás. ¿Con qué intención? La palabra es clara cuando dice que le pongamos un sello a nuestra boca. Porque el hablar mal, el criticar, el dañar la reputación de una persona, detrás de eso está el enemigo. Finalmente, si yo fuera el enemigo, pondría luchas financieras en las personas. Oh, sí. Pondría luchas financieras para angustiarte, para deprimirte, para desesperarte, y eso cause discordia en tu hogar, en tu trabajo, y dañes a los que están a tu lado. Pondría luchas financieras para que tengas que endeudarte más todavía y se vuelva eso una bola de nieve. ¿Qué les parece si nos ponemos sobre nuestros pies en esta mañana para finalizar? Y ponemos todas estas cosas delante de Dios para que nos dé sabiduría para analizar nuestra vida, para mirar cómo estamos adentro, porque en muchas ocasiones, créanme, nos dejamos usar como un arma, y lo peor es que no nos damos cuenta, y debemos ser conscientes de esto.